Ahora el tema, como título que tenemos del estudio Trazando bien la palabra de verdad, ya terminamos este estudio de la Iglesia del Nuevo Testamento. Ahora tenemos ya en la parte 4 la apostasía dentro de la Iglesia de Cristo. Yo no sé si les invito a que vean el estudio de la parte 1, cómo entiende la Iglesia empezó y cómo entró la apostasía dentro de la Iglesia cuando el Espíritu Santo dijo que esto iba a venir. Y así fue una vez que ellos, los apóstoles, escribieron y murieron y el Nuevo Testamento quedó establecido para, nuestro patrón que íbamos a tener a través de todos los siglos hasta que Cristo venga. Entonces lo tenemos, pero ahorita estamos estudiando esto que es importante y muy triste porque dentro de las iglesias de Cristo se está desarrollando este sistema, síntomas de denominaciones, o sea, de una denominación que está, alcanzando a muchas iglesias locales dentro de la iglesia local de Cristo. Entonces, aunque algunos hermanos no se den cuenta o no saben, otros saben y algunos que saben tal vez no han estudiado a fondo de los que les han dicho, que eso puede existir y que la iglesia del Señor funciona de esa forma. Pero si investigamos bien y vamos, a lo que el Nuevo Testamento nos dice, entonces es muy diferente. Por eso este tema, importantísimo, trazando bien la palabra de verdad, trazar significa hacer correctamente lo que está escrito en el Nuevo Testamento, como ley vigente para la iglesia de Cristo. Entonces este tema es delicado y también es profundo y muy muy triste, porque dentro de la iglesia de Cristo hay divisiones. Están, divisiones que en realidad no deben de haber, pero tiene que haber. Las hay porque los hombres, las provocan. Entonces nadie puede negar, la realidad de que la iglesia de Cristo está dividida en una facción conservadora y en una facción denominacional. Entonces yo he estudiado y he hablado con varios hermanos, algunos hermanos que no saben ni se dan cuenta, de este sistema y dónde es donde están. Así es que si prestamos un poco atención a lo que el Nuevo Testamento dice, entonces vamos a hacer las cosas que Dios manda y no las que el hombre dice. Ahorita a estas alturas, entonces vemos el descarrío de muchas iglesias locales de Cristo que van hacia la apostasía. Pero esto no es nada nuevo, ni esto es algo discutible. Esto está, de siglos y siglos que, empezaron una vez que el Nuevo Testamento se confirmó y quedó como, en juicio, por decirlo así, porque somos juzgados, nosotros que si no trazamos bien, principalmente en el patrón divino que nos dejó en la organización de la iglesia, en estos hombres de los ancianos, que son tan importantes en la iglesia para dirigir, los destinos de la iglesia, pero tenemos que invitar, a los hermanos a Cristo y no invitarlos, a la iglesia o darle, preferencia a lo que no es secundario. Por ejemplo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero no podemos hacer propaganda invitándolo a la iglesia para que haya más y vengan más, porque esto ya nos puede desviar. Si les decimos, que la iglesia es de Cristo y que vengan a Cristo, es correcto, esto es bíblico, pero eso es lo que está pasando dentro de estas iglesias que se están desviando, hacia la apostasía.
es un pendiente, entiende, para muchos hermanos conservadores de la doctrina de Cristo, o sea, fieles, porque hasta en esto han hecho distinción, entienden nuestros hermanos que de alguna forma u otro, entienden, nos dicen algo diferente, entiende, pero conservador o ser conservador a nuestro Señor es, entiende, seguir el patrón de Él, como está en el Nuevo Testamento, no como los hombres lo han, entiende, dicho. O sea, que entiende, es algo que vamos a tocar en esta ocasión y vamos a ir pausa por pausa, entiende, para entender un poco de la historia bíblica, y la historia, entiende, secular, la historia, entiende, bíblica también, de muchos hermanos, entiende, de siglos pasados y del siglo pasado también, de cómo, entiende, estas iglesias que eran fieles a Cristo y que empezaron con ese fervor, no dentro de las iglesias de habla hispana, sino que esto de la apostasía empezó en el siglo pasado dentro de las iglesias americanas, con nuestros hermanos americanos. Entonces, vamos a decir por cienes de siglos, porque ya abarcó el primer siglo y vamos en el otro. Entonces, de eso me estoy refiriendo, de que muchos hermanos no saben la raíz, y los que saben, como ya es una costumbre, que entiende, esto es la iglesia del Señor y que estamos predicando el evangelio, pero que entiende dentro de eso, lo que alcanza todo esto es dentro del gobierno de la iglesia, el mando que tienen los pastores, entiende, los obispos, los, entiende, ancianos, es limitado, es dentro de la iglesia local. Ningún anciano, entiende, ningún dirigente de otra iglesia de Cristo puede, entiende, hacer la obra de la iglesia de Cristo local de otra iglesia. Entonces me estoy refiriendo, entiende, a eso, porque esto empezó dentro en el gobierno de la iglesia, y los cambios que pasaron fueron dentro de la iglesia de Cristo. Pablo lo dijo muy claro, el apóstol Pablo. Pero antes de leer, entiende, esto de lo que les estoy diciendo, esto ya viene, entiende, estas tendencias de apostatar, de, entiende, retirarse, entiende, de la presencia del Señor y de sus mandamientos, ya viene desde que el pueblo de Israel, entiende, salió de Egipto. Entonces, las características, entiende, y los lo que se parece mucho, entiende, ahora son las mismas que pasaron antes, ya sea en el siglo primero cuando empezaban, y después de que ya en el año 150 y de ahí para acá, hasta, entiende, llegar a este siglo pasado, 1800 y algo, hasta ahorita, a este momento. Entonces es importante denotar esto, y esto va a ser en esta cuarta lección, ¿verdad? Va a ser ese título. Todo va a ser la apostasía de la iglesia, pero, entiende, voy a ir parte por parte para entender un poco de este sistema. Y si hay, entiende, alguien que puede, entiende, o podemos estudiar, podemos hacerlo, entiende, pero esto no es cosa de discusión, entiende. Nadie, por ejemplo, que ya está, entiende, en un sistema vamos a poner por 100 años, entiende, porque muchos de nuestros hermanos ni siquiera habíamos nacido, de los que estamos cuando empezó la apostasía dentro de la iglesia de Cristo en el siglo pasado. Y esto no empezó dentro de las iglesias de habla hispana. Entiende, este virus, por decirlo así, de la apostasía empezó, sí, en la iglesia de Cristo, pero en la iglesia, entiende, de nuestros hermanos americanos, allá en el este de Estados Unidos. Entonces es importante que notemos todos estos puntos para poder, entiende, discernir un poco cómo vino, entiende, apartándose la iglesia hasta llegar, por ejemplo, de donde salió la iglesia cristiana,
fue de la Iglesia de Cristo, pero ahora es una denominación porque ellos usan instrumentos y otras cosas. Pero todo fue, entiende, por copiarle a las denominaciones y impresionar y por, entiende, por cosas personales o influencia de nuestros hermanos americanos. Entonces muchas iglesias en México y en Centroamérica, en todas partes, a través del mundo, influenciaron, entiende, para que haya esta divisiones y que ahora pues ya son denominaciones, aunque no lo aceptaban al principio de esa forma, pero entiende, desviarse de lo que está, entiende, en el Nuevo Testamento. O sea, el punto principal de todo esto es, entiende, no confiar en la suficiencia de la iglesia local. Ese es el punto, entiende, y de entregar la obra a otras, entiende, iglesias, o lo que hicieron en el siglo pasado a otras denominaciones para que hicieran la obra de las iglesias locales. Eso es a lo que me refiero. Entiende que eso, a través, entiende, de los años, entonces esto está pasando y estamos viendo, entiende, a través de estos medios, cómo se desvían por querer, entiende, acaparar la gente, lo mismo que las denominaciones, y hacer propaganda y entiende, decir que pues que vayan a la iglesia de Cristo, y muchos están mencionando y haciendo énfasis en invitarlos, entiende, a la iglesia de Cristo y todo, pero están equivocados, porque lo que tienen que hacer, entiende, estos hermanos, es de, entiende, invitarlos que vengan a Cristo, no a la iglesia para que haya muchos números y muchos hermanos, entiende, y crezca la obra, porque estos fueron las intenciones de la apostasía. Y hay muchas, entiende, características que vemos, por ejemplo, desde que empezó allí en el Antiguo Testamento. Voy a leerles ahí en Deuteronomios capítulo 8 y el versículo el 11 al 14, como, entiende, Dios sabía, entiende, el Espíritu Santo, que está diciendo y que tiene aplicación para nuestro tiempo hoy, mucha aplicación. Entonces tenemos que prestar atención a lo que le dijo al pueblo de Israel, lo que, entiende, iba a suceder. Dios sabía que esto iba a suceder, porque el hombre siempre está, entiende, tendente a imitar, entiende, a los demás, a los en el aspecto religioso, en este caso, por ejemplo, a los pueblos idólatras. Dice aquí en Deuteronomios 8, 11, 14, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuviese se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. Fíjese, si nosotros no estamos bien, nuestros hermanos, entiende, este no es un mensaje para, entiende, nuestros amigos de denominaciones. No, este es un mensaje para los hermanos, entiende, que están dentro y que están luchando, entiende, y haciendo parte, no todo lo que, entiende, está diciendo ahí, sino que dentro, en el gobierno de la iglesia, entiende, están pasando cosas ahí, entiende, como estoy diciéndole. Pero lo que está pasando aquí es que, entiende, lo que caracteriza, entiende, estas apostasías, aquí les dice, de no olvidarte, entiende, es por la abundancia, es por la prosperidad, entiende, que estas bendiciones de Dios, entiende, no debemos nosotros de olvidarnos de que esas bendiciones, y que somos bendecidos y que estamos en un país próspero. Esto no nos debe de llevar, entiende, al olvido, al apartarnos de Dios haciendo cosas diferentes, ¿sí? Porque no es trazar bien la palabra del Señor cuando estamos, entiende, por ejemplo, que una organización que está fuera, entiende, de la iglesia de Cristo, pueda tener influencias en nuestra vida, entiende, cristiana. Por ejemplo, esto es lo que pasó en el primer siglo. Esto
no pasó dentro de las iglesias de habla hispana. Esto pasó dentro de las iglesias, entiende, aquí en Estados Unidos de América. Y esto se fue, entiende, extendiendo más y más y más hasta que ya alcanzó estos tentáculos dentro de la iglesia hispana. Entonces muchos hermanos están siendo influenciados por los americanos, entiende, por cuestiones económicas y por cuestiones, entiende, ya que se hicieron raíces. Entonces es muy difícil, hermanos, salir de este sistema donde se puede caer sin querer, porque hay muchos hermanos que no conocen, entiende, en dónde están. Ellos dicen que estaban en Cristo y todo, no, pero entiende, lo que están diciendo es otra cosa, lo que están viviendo y lo que se está haciendo y los anuncios, todas muchas cosas que no están, entiende, que no son bíblicos, entiende, hacer eso. Dios nos dice, el Espíritu Santo nos dice que, entiende, el pueblo de Israel se iba a olvidar, iba a dejar a Dios, entiende, cuando Dios mismo los estaba prosperando. Y fíjese, una de las cosas que lo impulsa al hombre a salirse, entiende, de sus contornos, entiende, religiosos, que es el patrón divino. Entonces, la prosperidad, entiende, al pueblo de Israel se olvidó, inclusive hasta dijo cosas que ellos, dice, nosotros lo hicimos, son cosas que nosotros nos costó y todo, ¿no? Dios ya les había dicho esto. Tenemos, entiende, otras advertencias en el Nuevo Testamento, que ya está más, entiende, directo a nosotros, los que creemos en este patrón divino, y los que creemos, entienden, de que el gobierno de la iglesia debe haber una pluralidad de ancianos, entiende, para dirigir la congregación. Y estos ancianos, entiende, no tienen jurisdicción fuera de la congregación local. Eso es antibíblico. Pero eso es a lo que voy, entiende. Yo estoy solamente exponiéndoles a algunas historias, ustedes las pueden ver o pueden conseguirlas, y muchas que están ya dentro de todas estas redes, entiende, de información. Entonces, pero sí, lo importante que tenemos que, entiende, investigar y poner atención es en estos cambios que hay y en estas prácticas que a veces a muchos hermanos me han dicho que no están a gusto porque, entiendes, se están descarriando y esto es peligroso. Pero eso es natural de cuando alguien, entiende, se desvía. En años pasados, entiende, 50 años o más, estaba pasando, entiende, esto dentro de la iglesia, nuestros hermanos en español, porque estaban influenciados, entiende, por nuestros hermanos americanos de la iglesia de Cristo. Entonces, como todavía hay, entiende, esta forma de sostenimiento para los hermanos en México, entonces estos hermanos que se han desviado, entiende, y han querido hacer la obra de la iglesia, o sea, la obra de la iglesia local de querer ayudarles. Y yo no, entiende, yo no estoy en contra de que le ayude, entiende, a un hermano o cualquier, entiende, iglesia que quiera ayudar, entiende, al hermano. Esto no es, entiende, el punto es, entiende, de que alguien fuera de lo que es, entiende, el patrón divino, la iglesia de Cristo con su gobierno, pueda, entiende, tener jurisdicción, aparte de los ancianos, entiende, ordenar, ya sea directamente o indirectamente, o sea, que otras iglesias gasten el dinero, entiende, en cosas que no es cosas espirituales, porque me estoy refiriendo, entiende, a todo eso. Entonces, el apóstol Pablo ya había, entiende, dicho acerca de esto que iba a pasar. Él dice, voy a terminar, ya no es para leer esta parte, entiende, 4, y luego vamos a continuar con la 5. Pero antes de leerle, para dejar, entiende, establecido este texto, y luego lo podemos meditar. Él dice en Hechos 20, 29 y 30, estos hermanos dirigentes de la iglesia de Éfeso, los ancianos, obispos o pastores, que es el mismo oficio, el mismo servicio y es la misma persona, eso fue lo que fue cambiado, y eso es lo que el apóstol Pablo va a decir.
Dice, yo sé después de mi partida entrarán en medio de vosotros mismos lobos rapaces, dice, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Ok, aquí tenemos, entiende lo que les estoy diciendo. O sea, lo que estoy diciendo es de que debemos de tener cuidado, porque dentro de la misma iglesia, con estos hombres dirigentes, los pastores, o sea, los ancianos se iban a levantar, o sea, iba a haber, esta apostasía. Entonces, vamos a continuar en la parte 5, para ir pausa por pausa, lo que Pablo predijo, y luego lo vamos a ver ya en el próximo estudio. Gracias por su atención, hermano. Vamos a continuar.